Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Salvador, a ti acudo, príncipe de paz. Se encuentra en la página 384. Página 384. Salvador, a ti acudo. Salvador, a ti acudo, príncipe de amor. Solo en ti hay paz y vida para el pecador. Cristo, Cristo, tierno Salvador, óyeme humilde ruego, sálvame Señor, salvación y paz buscando, vengo a tu cruz, en tu muerte esperando, sálvame Jesús. Cristo, Cristo, tierno Salvador, oye mi humilde ruego, sálvame Señor. Son tus méritos la fuente de mi salvación. En tu sangre yo encuentro vida y perdón. Cristo, Cristo, tierno Salvador, oye mi humilde ruego, sálvame Señor. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en la presencia delante del Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti a través de los méritos de Jesús, nuestro Salvador. En primer lugar, Señor, para agradecerte la bendita oportunidad que tú nos brindas de poder tener este espacio donde podemos escudriñar tu palabra. Esta es la escuela bíblica, Señor, esta actividad maravillosa que tú has impulsado en tu iglesia hasta nuestros días. En ella, Señor, nos hemos instruido, en ella, Señor, hemos aprendido de ti, en ella nos hemos acercado, en ella hemos tenido este magnífico conocimiento que es el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque no lo merecemos. Gracias, Señor, porque no es por nuestros méritos, sino a través de los méritos de Jesús. Amén. Y es a través de esos méritos maravillosos es que te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, por las intenciones de nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones que no siempre te honran. Perdónanos, Señor, y habilítanos en esta hora para poder entrar, Señor, en tu santuario y poder gozarnos, Señor, con tu palabra, con tus enseñanzas, con la instrucción de tu palabra. Te presento, Señor, a cada alumno que está, Señor, participando de esta escuela bíblica, desde el niño, Señor, hasta el anciano, desde el más simple, Señor, hasta el sabio. Todos nosotros, Señor, nos disponemos en tus manos maravillosas. Te pedimos, Señor, que limpies nuestros pensamientos. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Amén. Para así, Señor, poder entronizarnos con tu presencia
Es lo que te agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra lección, por la ayuda del Señor, se encuentra en Hechos capítulo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del versículo 17 al versículo 30. Si bien nuestra lección estará concentrada a partir del versículo 24, pero como estamos despidiendo este capítulo, estamos en el epílogo, vamos a dar lectura a partir del versículo 17 para tener un recuerdo de todo este contexto bíblico, de este pasaje bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del versículo 17 al versículo 30. Amén. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El título anterior dice: Pablo relata su conversión. En esto está cuando viene este versículo 17. Dice así la palabra del Señor: Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Clamaban. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano romano? Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que cuando se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Todos. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, el alimento celestial, este maná celestial, tu palabra, Señor, ya ha sido leída. Creemos en el poder de tu palabra. Creemos en la revelación de tu palabra. Amén. Creemos firmemente que tu palabra es declarada en nuestros corazones. Amén. Señor, ella es como una espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta los tuétanos. Amén. Hasta nuestros pensamientos los discierne. Así es. Queremos pedirte, Señor, que tú entres con propiedad a nuestra vida, Amén. hablándonos a través de tu palabra, reconfortándonos a través de tu palabra, instruyéndonos, Señor, por tu palabra, consolándonos, Señor, por tu palabra. Amén. Lo esperamos, Señor, con una imperiosa necesidad, esa necesidad que solo tú conoces desde lo profundo de nuestro corazón. Amén. Te rogamos humildemente, Señor, que nos hables en esta lección a través de los méritos de Jesús, Amén. nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor por este momento. Llegamos al final
al final de este capítulo 22, donde continuamos viendo la obra de Dios, la obra de su Espíritu Santo a través de estos hombres pioneros que llevan el Evangelio adelante, este Evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en este momento, ¿no es cierto?, de la vida de Pablo, un momento muy difícil, un momento muy crucial, porque como vimos la lección anterior, pudimos observar que estuvo al borde de la muerte. Estuvo absolutamente a un paso. Sin embargo, él salió en su defensa. Amén. Como lo ha hecho otras veces. Cuando llega el momento de partir hacia la presencia del Señor, Pablo se entrega. Pero no es ahora el momento. Él siente que todavía hay algo que hacer por Cristo. Todavía hay un ministerio que llevar adelante. Y es por eso que sale entonces en su propia defensa después de este alboroto. Este alboroto se produce, ¿no es cierto?, cuando Pablo le empieza a contar a sus hermanos, de los cuales hace parte, de los judíos, de los cuales él se presenta como el fariseo de los fariseos. Es decir, es un judío estudioso. Inclusive podemos ver después en alguna referencia que hizo parte del Sanedrín. Tenía un voto él ahí. Tenía un voto con el cual podía apoyar o no las causas que se iban a enjuiciar. Entonces era uno absolutamente de parte de ellos. Estaba inmerso, conocía la ley, conocía las costumbres, las tradiciones, las fiestas, respetaba toda la ley, guardaba como buen fariseo, guardaba esto. Sin embargo, esta revelación, este aparecer de Jesús en la vida de Pablo, esta conversión que se produce, ¿no es cierto?, yendo, ¿no es cierto?, hacia Damasco, y se le aparece esta luz maravillosa como al mediodía. De ahí él vive otra realidad y se da cuenta entonces de que esta salvación no es solamente para ellos los judíos. Podemos ver cómo entonces el apóstol, así como nosotros, así como esa oración que hizo Jesús allá en San Juan capítulo 17, te pido que los guardes del mundo, que los guardes, no nos sacas del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí podemos ver cómo Pablo hace parte de ellos, es absolutamente parte de ellos, pero solo en un sentido, porque en otro él ha entendido el plan de salvación de Dios y es lo que les viene a presentar a sus hermanos. Cómo él quería que sus hermanos judíos también abrazasen esta fe, cómo él quería que se pudiera revelar hacia ellos. Sin embargo, la misión de Pablo no era hacia sus hermanos judíos, sino que era hacia los gentiles. Amén. Cuando él está narrando este acontecimiento maravilloso, este testimonio de este encuentro con Dios, de esta reconciliación con Dios a través de Jesús, cuando él se da cuenta de esto, se lo quiere llevar a ellos. Si se lo empieza a contar, pero lo hace en la lengua de ellos, lo cual nos muestra cuán comprometido él estaba, cuánto él sabía. Entonces, cuando se produce el alboroto, nos dice el versículo, ¿no es cierto? Es muy categórico este versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál era esta palabra? El versículo anterior tiene la respuesta. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y esto, como ya lo vimos en la clase anterior, es lo que ellos no aceptan, no rechazan. ¿Cómo es posible que los gentiles puedan llegar a Dios así como lo hacen los judíos? De la misma manera, a través de Jesús. Eso es lo que ellos no quieren aceptar. ¿Cómo es posible que el pueblo elegido de Dios, los judíos, tengan acceso a esta
magnífica salvación, al igual que los gentiles que no guardan la ley, que no se hacen circuncidado, que no guardan, ¿no es cierto?, las fiestas, que no guardan el sábado. ¿Cómo ellos pueden llegar a Dios de la misma manera que los gentiles? Nosotros sabemos, por la palabra del Señor, en el libro de Efesios, donde nos habla y nos dice, no hay judío, no hay griego. Amén. No hay libre, no hay esclavo. No hay señor, no hay siervo. No hay macho, no hay femia. Es decir, todos. Y esta es la maravilla que presenta, ¿no es cierto?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ellos escuchan, entonces ve a los gentiles, inmediatamente se produce el alboroto. Como estaba hablando en arameo, entonces el tribuno no entendía el por qué se produce todo este alboroto. Y es por eso entonces que él llama al Sanedrín para que resuelva esta cuestión, como lo podemos ver al inicio del capítulo 23. Dice el versículo 30 y el versículo 1 del capítulo 23, versículo 30 del capítulo 22. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, no sabía la causa porque él estaba hablando en el idioma de los judíos, en arameo. Le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando al Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, esto no se resuelve a través de la ley romana, sino que a través del Sanedrín, para que resuelvan esta cuestión de qué es lo que ha pasado. ¿Por qué esta multitud se ha alborotado una vez más? Recordemos que el tribuno es el responsable por la paz que deban tener las ciudades, por el orden, por el control que debe haber sobre el pueblo. Entonces, él se ve en la obligación de resolver esto. No encuentra que su condición de romano lo puede hacer, de llevarlo a un tribunal romano, sino que a través del Sanedrín, para que se resuelva esta cuestión. Sin embargo, Pablo sale en su defensa, ¿no es cierto?, en estos maravillosos versículos que vamos a ver el día de hoy. Nuestra lección tiene por título La ciudadanía de Pablo, la ciudadanía romana de Pablo declarada. Es decir, él se defiende ahora mostrando que él es ciudadano romano. Y para ser ciudadano romano, ¿no es cierto?, había ciertas características que debían ser respetadas. Era muy importante porque el Imperio Romano gobernó Israel hace 2000 años, cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio. Una persona con la ciudadanía romana tenía un alto estatus social y recibía diversos privilegios de los romanos, como el sufragio, el derecho a juzgar en la corte, el derecho de apelar ante el Tribunal Supremo de Roma encabezado por el emperador. Podían evitar ciertos castigos, como la flagelación, a la cual Pablo estaba a punto de recibir, y la crucifixión, y no recibían pena de muerte en tanto no hubieran cometido traición. Entonces podemos ver que tener esta ciudadanía le daba un rango especial, no especial, tenía ciertos derechos que ahora debían ser respetados. Vemos cómo la defensa de Pablo es su ciudadanía romana. Y aquí es donde el Señor, ¿no es cierto?, nos muestra cómo el pertenecer a una ciudadanía a nosotros nos da, ¿no es cierto?, ciertos derechos, nos da ciertas obligaciones, nos respalda. La ciudadanía nos brinda protección. Si yo viajo al extranjero, ¿no es cierto?, a un país desconocido, tengo un lugar donde acudir. La embajada chilena en algún lugar, vamos a nombrar en la embajada chilena en Emiratos Árabes. La ley de Emiratos Árabes se cumple en todo ese lugar, en todo ese territorio, pero en la embajada chilena
ahí se resguarda y se protege con la ley, con la ciudadanía, con todo lo que implica ser un chileno en aquel lugar. Ya hemos visto casos de asilo, ¿no es cierto?, políticos, en donde personas que son perseguidas llegan a algún lugar, a alguna embajada, y dentro nadie puede entrar, a no ser la gente de ese único país a la cual la embajada representa. Entonces, el tener una ciudadanía, el pertenecer, nos da ciertos derechos, nos cubre, ¿no es cierto?, en ciertas circunstancias, y es lo que Pablo destaca, ¿no es cierto?, en este momento. Él se da cuenta que no puede ser flagelado, no puede ser enjuiciado, no puede ser castigado sin juicio. Todas estas cosas acontecen para quien no tiene pertenencia, pero para quien tiene, sí lo es, y es muy importante. Tanto es así que Pablo también nos habla de una ciudadanía celestial. La ciudadanía es el derecho de pertenecer a determinado país. Puede ejercer derechos básicos, como el derecho a sus propios bienes, ¿no es cierto? Acá en Chile tenemos nuestra propia forma de poder mantener y gerenciar nuestros bienes. Derechos políticos, como votar, ¿no es cierto?, para los candidatos de cargos públicos, el presidente, los diputados, ¿no es cierto?, la gente del Congreso, o también para los funcionarios. Si tiene la ciudadanía de un país, puede disfrutar de todos los derechos mencionados. Pablo, ¿no es cierto?, que era de Tarso de Cilicia, ubicada en la actualidad en el sur de Turquía, algunos eruditos de la Biblia explican cómo Pablo, siendo judío, obtuvo la ciudadanía romana, que ya lo hemos explicado en otras escuelas bíblicas, a través de su padre, ¿no es cierto?, que seguramente él ya obtuvo esta ciudadanía, y Pablo entonces ya de nacimiento pertenece a la ciudadanía romana. Se le impusieron los azotes, ¿no es cierto?, a Pablo, quien recibió a Jesucristo en su camino a Damasco y predicaba cómo Dios había venido al hombre. Entonces aquí donde él le pregunta al tribuno si era lícito enjuiciar a un ciudadano romano sin haberle azotar a un ciudadano romano sin haberle enjuiciado. La ciudadanía romana que Pablo tenía era un privilegio y un símbolo de gran estatus en aquel tiempo. Incluso se aprobó la siguiente ley: encadenar a un ciudadano era un crimen, azotarlo era un acto malvado y ejecutarlo era igual al parricidio. Las personas conocían muy bien el valor de la ciudadanía, creían que sus vidas serían más sencillas si obtenían la ciudadanía romana. El apóstol Pablo les enseñó el valor de la salvación a través de la ciudadanía que era su interés. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Para que veamos cómo Pablo sale en defensa de la ciudadanía romana, pero para nosotros, cristianos, tenemos ahora también una pertenencia, a la cual también tenemos derecho y protección. Este versículo que es tan maravilloso nos muestra esta ciudadanía. Dice en el nombre del Señor. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Amén. de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, si tú le sirves al Señor, si nos acercamos al Señor con devoción y pertenecemos a este reino maravilloso, entonces ya nosotros poseemos dos ciudadanías. Amén. La chilena, con la cual le agradecemos al Señor por esta franja de tierra maravillosa que nos ha dado para poder vivir, desarrollarnos, criar nuestra familia, poder llevar este evangelio adelante en los ministerios que el Señor nos ha entregado, pero hay una ciudadanía mayor. Amén. Hay una ciudadanía mejor. Cuando Pablo estaba a punto de ser castigado de esta manera, que como ya vimos es muy difícil sobrevivir a este castigo, él aparece
con su ciudadanía romana haciendo la defensa. ¿Qué hace el tribuno? Inmediatamente él vuelve atrás. Hay uno que aboga por nosotros. Amén. Hay uno que vela por nosotros. Hay uno que está atento a nosotros. Nos enseña la palabra del Señor que sus ojos están fijos en los fieles de la tierra. Amén. Que el Señor nos dé fidelidad. Amén. Para que Él pueda colocar su ojo en mi vida, en mi corazón. Amén. No lo merezco. No tengo cómo hacer acciones meritorias para lograrlo. Es por eso que emerge la figura de nuestro Señor Jesucristo, el cual hizo el pago por esta ciudadanía maravillosa. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Es decir, el pertenecer a esta ciudadanía celestial nos tiene un Salvador. Tiene a ese Jesucristo, nuestro Señor, que en el momento de la aflicción, en el momento de la ansiedad, en el momento de la angustia, en el momento cuando vamos a recibir un pisotón quizás, el Señor aparece defendiéndonos. Amén. Como nuestro Salvador. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Cómo es tener la ciudadanía del cielo? Como ciudadano del cielo, el apóstol predicó el Evangelio de Jesucristo y recorrió el camino de la fe sin vacilar ni un poco, aunque requería pasar por dificultades como en este momento. Él consideró cada obstáculo para predicar el Evangelio como basura, aunque se tratara de la ciudadanía romana. Esto nos ayuda a apreciar el valor de la ciudadanía celestial. Amén. No podemos comparar el valor de la ciudadanía celestial con el valor de la ciudadanía en la tierra. Filipenses 3, 8 y 9. Dice en el nombre del Señor. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Su ciudadanía romana la escatimó como basura para ganar Cristo y ser hallado en Él. Entonces podemos ver que nosotros como cristianos tenemos una pertenencia. Amén. Tenemos un lugar, tenemos un Salvador que vela por nosotros. Nada puede acontecernos si no es por la voluntad de Dios. Amén. La palabra del Señor nos enseña que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza, si no es por su voluntad. La palabra del Señor nos enseñaba en estos días de que el ser hallado en Él, en el Evangelio, el haber creído en Él, amén, inmediatamente hacemos parte, somos sellados por el Espíritu de la promesa. Amén. El haber creído en el Evangelio nos sella por el Espíritu de la promesa. Inmediatamente tenemos esta ciudadanía, esta cobertura, amén, esta ciudadanía celestial. Como dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. amén. Es mayor que ser el rey de Inglaterra. Es mucho mayor que ser el rey de cualquier lugar, de tener un estatus, una posición. Lo nuestro no es aquí. Lo nuestro es en los cielos. Amén. Si bien Pablo demostró su ciudadanía y de la cual pudo entonces ahora salvarse al mostrar los privilegios que tiene y los derechos que tiene, así también nosotros. No estamos solos. No es que no tengamos pertenencia. Nos habla la palabra del Señor, ¿no es cierto?, en segunda de Pedro, en el capítulo 2. El pueblo de Dios. Amén. Pueblo, pertenencia, ciudadanía. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Haces parte del pueblo de Dios? Amén. Entonces has sido adquirido por Él y tenemos
esta ciudadanía celestial, esta ciudadanía especial, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Esto es lo maravilloso de pertenecer a Jesús. Esto es lo maravilloso de pertenecer a este reino. Inmediatamente tenemos un Padre. Inmediatamente. Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre celestial. Y nosotros ahora tenemos la ciudadanía de Él. La ciudadanía celestial. Nuestro Padre celestial nos da la ciudadanía celestial. Amén. A través de Jesús. No miremos como cualquier cosa, sino que como este apóstol dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, todas las cosas celestiales son tan magníficas que no es comparable a nada terrenal. Todo lo terrenal pasa a ser basura. Todo lo terrenal pasa a ser incierto. Es por eso que en estos momentos que vivimos días difíciles en nuestra sociedad, el Señor nos dé la luz, Amén. nos dé el camino, que podamos esforzarnos por esta ciudadanía celestial. Lo terrenal va a pasar. ¿Cuánto estaremos aquí? 80 años, 90 años, 100 años, no sabemos, hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Y la palabra del Señor nos enseña que la vida del hombre es como la flor, que en la mañana amanece, se ergue, ¿no es cierto?, con los rayos del sol, solo que en la tarde ya está marchita, Así es. ya decae. Es efímera la vida del hombre en la tierra. La ciudadanía celestial es la que debemos buscar con la ayuda Amén. del Señor. Que el Señor nos bendiga en este día. Vamos a pasar a la lección que tenemos para poder finalizar este capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en esta lección que tiene por título El dilema de Pablo. Vimos el primer punto, que es la orden divina para salir de Jerusalén. El punto 2, que dice el judío odiaba a Pablo. Y ahora veremos el punto 3 y 4. El punto 3. El judío odiaba a Pablo, y el tercer punto, que es el que veremos hoy, la ciudadanía romana de Pablo declarada. El plan lo encontramos en el versículo 24 de nuestra lección. Examinar y azotar, nada nuevo para Pablo, ¿no es cierto? El versículo 24 de nuestra lección dice: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Examinar y azotar, nada nuevo para Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11, del 23 al 28. Dice en el nombre del Señor. Amén. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Amén. Todo esto lo pasa y lo resume en el último comentario. Todo esto lo paso por la necesidad de continuar esta labor con la iglesia. Podemos ver entonces que lo que Pablo vive acá es ya una costumbre, pero su norte, su objetivo, su propósito, su ministerio está tan claro que todo esto lo pasa sin ningún problema, por amor a llevar este ministerio adelante. Tenemos otra referencia en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo esto lo pasa, dice acá, por amor a Cristo. Amén. Que me gozo en las debilidades. Amén. La protesta se encuentra ahora, ¿no es cierto?, en el versículo 25 al 28 de nuestra lección. 25 al 28, dice la palabra del Señor. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto y fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Amén. Tenemos acá una pregunta en nuestra lección. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 16, del versículo 37 al 39. En el nombre del Señor dice: Amén. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Amén. Entonces ya hay un ejemplo de esto, de que esto se estaba ejecutando, ¿no es cierto?, sin ellos saber que era ciudadano romano. Es ahora, en este momento, cuando él lo presenta. Pero él ya había sufrido, al no declarar su ciudadanía romana, ya los azotes, ¿no es cierto?, sin juicio. Pablo era ciudadano romano de nacimiento, como hemos visto, ¿no es cierto? Pablo era ciudadano de nacimiento, en los versículos 26 al 28 de nuestra lección. Puede leer. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Amén. Al declarar su ciudadanía, ahora entonces podemos ver el privilegio de ser ciudadano romano. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué aconteció? Que estaba a un punto de ser azotado quizás hasta la muerte, y al declarar su ciudadanía, al mostrarse perteneciente al imperio, podemos ver ahora el privilegio que se encuentra en los versículos 29 y 30 de nuestra lección. Así que cuando se apartaron de él los que le iban a dar tormento, así que
luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Amén. ¿Qué pasa en el privilegio? Se apartaron de él. Estaban a un punto. Era quizás, en su aspecto físico, quizás un pordiosero. Sin embargo, al declarar su ciudadanía, lo primero que hacen es apartarse de él. El tribuno tuvo temor por haberle atado. Al declarar su ciudadanía, tuvo temor. Pablo ante el Sanedrín, para saber por qué los judíos le acusaban así. Es decir, el hecho de declarar su ciudadanía inmediatamente le dio el derecho a pasar al tribunal para ser acusado, pero también para defenderse. Entonces podemos ver cómo el declarar la ciudadanía, la defensa, ¿no es cierto?, cómo inmediatamente cambia, inmediatamente el panorama. Sí, lo soy de nacimiento. Inmediatamente se apartaron. Inmediatamente, ¿no es cierto?, tuvo el acceso para poder defenderse, para ser acusado, pero también defenderse. Así también nosotros no miremos en menos esta ciudadanía Amén. celestial. Esta ciudadanía en la cual tenemos pertenencia, de la cual gozamos estas bendiciones espirituales por misericordia. Pero debemos llevar este ministerio adelante y debemos llevar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo adelante con toda humildad, pero con algo muy claro, como lo dice el apóstol. Todo esto lo miro como basura frente a este inminente conocimiento del evangelio, que es el que nos da la entrada. Solamente el pertenecer a esta ciudadanía celestial nos permite gozarnos con esto que el Señor hace por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que esta lección haya llegado en un momento oportuno. Si nos sentimos solos, si nos sentimos débiles, si nos sentimos sin pertenencia, hoy el Señor te dice: eres un ciudadano del cielo. Amén. Y Él nos ha dado las arras, como el Señor nos decía en estos días, nos ha dado un documento, su Espíritu Santo, para habitar en medio nuestro, para que en el momento que quizás seamos vituperados, quizás como chilenos nos podemos sentir maltratados, pasados a llevar injusticia, vemos injusticia, hay una ciudadanía mayor. Amén. Hay algo mucho mayor que nos espera y que ya podemos gozar en este pasar por la tierra. A mi Señor toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Esta alabanza al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Página 39. Amén. Al Padre, Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.